Listo. Como les decía, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión virtual de apoyo. Les recuerdo lo importante que es esta ISO, que pueden mantener sus cámaras cerradas, que también pueden tener sus micrófonos abiertos o no pueden hacerlo. Y sobre todo que recuerden que esta es una grabación y se va a estar publicando tanto en las diferentes plataformas como en el canal de YouTube de la cátedra. Bueno, como les decía, bienvenidos. Hoy vamos a entrar a lo que sería el segundo tema de lo que es lógica algorítmica, que es lógica de predicados. La lógica de predicados es muy parecida a lo que vimos la semana pasada, que era las proposiciones, funcionan de una manera muy similar, simplemente que aquí tenemos elementos adicionales, ¿verdad?, con los que vamos a estar trabajando, que es lo que nosotros llamamos cuantificadores. Ahorita vamos a ver cada cuantificador en detalle para que podamos comenzar con esa parte. Primero que todo, la lógica de predicados lo que hace es estudiar una frase, pero esta la hace con ya con un grado mayor, con más al detalle, una estructura más completa de una proposición. Para esto, nosotros, para poder comprenderlo o poder marcarlo de mejor forma, cuando teníamos usualmente, como las sesiones pasadas, una expresión como P, entonces Q, ¿verdad?, sabíamos que eran una proposición compuesta. En este caso, cuando hablamos de predicados, vamos a tener dos formas de verlas o de acomodarlas, y es cuando tenemos una frase, vamos a acomodar en términos de qué se afirma o de quién se afirma, y entre paréntesis vamos a comenzar a trabajar con el objeto o el predicado. Entonces ahora vamos a tener tal vez una forma como esta, una persona que puede ser P de Pablo y un X de predicado. Por ejemplo, ahí podemos decir, por ejemplo, Pablo toca saxofón, lo podemos poner de esa manera, o en vez de una T poner un X, y es para hacer referencia no solamente a una posición, sino al sujeto y al predicado que viene en esa frase, porque en fracciones anteriores, si recuerdan, eran frases que únicamente dividían una proposición compuesta o una frase como un todo, lo veían como, por ejemplo, yo soy italiano. Entonces, no sacamos un sujeto ni sacamos un predicado, simplemente la clasificábamos como una proposición. Bueno, ya ahora comenzamos a ver esos elementos, sujeto y predicado. Aquí ya tenemos una frase compuesta, o no una frase, sino una proposición, nuestra P o nuestra Q. Aquí tenemos lo siguiente. Si ustedes ven, en el primer ejemplo tenemos Marcela es cantante de R&B. Ok, sabemos que toda esa frase es una proposición, porque podemos decir si canta o no canta R&B. Entonces sí, seguimos trabajando con esa parte, y es hasta donde vimos la semana pasada. ¿Qué pasa? Que ya, si dividimos más al detalle esa frase, vemos que Marcela es un sujeto y que cantante de R&B
es un predicado. Entonces podemos decir que para hacer nuestra expresión a nivel de lógica de predicados, podemos poner afuera el predicado y dentro el sujeto. Esto en lógica de predicados sería exactamente: Marcela es cantante de R&B, que antes lo veíamos como una P únicamente. Entonces voy a borrar un poco aquí porque hice muchas líneas. Entonces de ahí es que comienza esa lógica de predicados. Ahora vamos a ver sujetos y predicados. Entonces C para cantante y M para Marcela. Ok, aquí en ahí abajo, permítanme un segundo, voy a hacer algo aquí. Hacer un cambio de nombre. Igual pasa con la que es, ahora sí, la que está abajo. Es la misma acción, tenemos un sujeto y un predicado. Todo es P. Efectivamente, podemos decir, si la proposición es Miguel es programador, sí le podemos decir si es o no es. Entonces es una P para el concepto anterior, pero Miguel es el sujeto y programador es nuestro predicado. Entonces, para posicionarlo es P afuera, M de Miguel adentro. Así es una forma en que nosotros vamos, y en lugar de poner una P, aquí ya estamos haciendo alusión a sujetos y a predicados, ya a una oración, una frase detallada o completa. Cuando trabajamos con este tipo de lógica de predicados, nosotros tenemos que aprender a trabajar con dos cuantificadores. Y estos cuantificadores son un cuantificador universal o un cuantificador existencial. La A invertida para el universal y la E invertida para el existencial. Cuando hablamos de un cuantificador universal, estamos hablando de que es exactamente como decir que todos y cada uno de los elementos o de las personas o de un X conjunto, todos cumplen esa misma ley. Entonces lo llamamos en este caso sería un AX, un todo X, para cada X, para cualquier X, para X arbitrario. Es decir, que todos los elementos que están ahí cumplen estrictamente con esa ley o con esa condición o con esa característica. Entonces, el cuantificador universal es muy estricto en ese sentido. Es todos, todos o todos. Mientras que el cuantificador existencial, ya estamos hablando de un cuantificador que, como su palabra, su nombre lo dice, existe, que viene de una existencia. Eso quiere decir que para algunos de las personas o algunos de esos individuos de ese conjunto se cumple, pero para otros no. Por eso hablamos de para algún X, para P de X, o existe al menos o un X o un tal X. Si recuerdan la sesión pasada, en un ejemplo yo les puse, existe algún X menos Y que es igual a X.
Eso fue prácticamente un cuantificador existencial. Está diciendo que por lo menos había uno, pero que no precisamente se cumplía para todos. Ahorita esa parte la vamos a ver un poco más práctica, porque sé que es bastante, un poquito densa lo que es la teoría, pero también hay una forma práctica. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, si el cuantificador universal es para todos, ¿cuál sería para ustedes la versión negativa o lo opuesto del cuantificador universal? No sé si alguien quisiera opinar. Ok, pasa lo siguiente con el cuantificador universal. Y ese cuantificador universal, yo creo que decir, es para todo. Pero ¿qué pasa si yo digo ningún individuo de ese universo se cumple tal cosa? Tanto cuando hablamos de todo como para cuando hablamos de ninguno, está hablando de totalidades, que se cumplen todos. Entonces, lo que pasa es que un cuantificador es positivo y el otro es negativo, pero está hablando de totalidades. Está hablando de algo que es absoluto. Pero el cuantificador existencial es diferente, porque él está rompiendo la regla, está diciendo que por lo menos para uno no es así. Entonces, si a un momento nos pregunta cuál es la forma inversa de un cuantificador universal, va a ser el cuantificador existencial y viceversa. Porque uno es absoluto y el otro hay una particularidad, hay una excepción al menos. Por eso, como ustedes ven aquí abajo, en ese párrafo dice, existe al menos. Pues al menos en una va a variar. Por ejemplo, igual cuando vimos la semana pasada tablas de verdad y vimos que si era totalmente todas las soluciones verdaderos, era una tautología. Si era todas falsas, era una contradicción. Pero hablamos que cuando hubiera una diferencia, aunque fuera solamente una, es una contingencia. Eso es porque existe al menos uno diferente. Ese fue un cuantificador existencial. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro en esta parte. Por lo menos con esos conceptos. O si la han logrado comprender. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Logran oírme bien? Sí, Sí, profe. profe, ¿se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Aquí ya tenemos toda una frase hecha con cuantificadores. Si ustedes ven, todos los cantantes son extrovertidos. Tenemos un cuantificador, tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Entonces aquí ya tenemos una lógica de predicados o una frase en lógica de predicados mucho más compleja que la que vimos la semana pasada. Porque cada vez que encuentro un todo o un algunos o algún ninguno, cuando encuentro un todos, debo acompañar la forma con la invertida X. O puede ser que encuentren únicamente la X entre paréntesis. Para notar que hay un cuantificador universal que todos en esa frase cumplen esa ley. En este caso, esa está hecha de esta manera: C para cantantes, AX, entonces E de extrovertidos, AX. ¿Qué quiere decir esto?
que en todos los cantantes o que todos los cantantes son extrovertidos, simplemente que ya no está en términos de que esto fuera simplemente P, sino que se detalló esa expresión. Simplemente que en este caso, este verbo son está expresado como esta condición, como ese condicional. Es como que dijera, si todos son cantantes, todos son extrovertidos, por así decirlo. Entonces, cuando encontremos un tipo de acción como esa, o una expresión como esa, lo que están diciendo que en todos se cumple esta acción. Igual pasa con todos los gamers. Los gamers usan lentes. Todos, con todos. G para gamers. Y L para lentes. Claro, aquí se lo estoy diferenciando con la letra con que inicia, pero bien, esto puede haber sido GX, G1X, entonces G2X, por ejemplo. O sea, pudo haber sido de esta manera, no es el caso y pocas veces los van a ver de esto. Más que todo lo usaban cuando había que hacer exámenes presenciales. Pero así es que nosotros logramos analizar un cuantificador o pasar una frase con cuantificador hacia una expresión lógica. Esto es cuando trabajamos con universales. Una cosa que también es importante aquí que tengan claro es el hecho de que si no tenemos un cuantificador universal, ese cuantificador universal únicamente trabaja con este conector lógico, nada más. No te va a aparecer una O ni una A, pero ni una O, no te va a aparecer tampoco un sí solo sí, un bicondicional que diga no. Si es total, si es universal o es ninguno, va a ser siempre trabajando con una condición, con un condicional. Eso es algo que es por regla que se hace de esa manera. Y aquí estamos viendo ya existenciales. Si ustedes ven, exactamente la misma dinámica. Hay personas, hay algunas personas. Está diciendo que a como en unas se cumpla, en otras no. Y vuelvo a hacer la misma expresión. P para personas, PX para personas. Y UX para usar lentes, para mostrar tanto sujeto como predicado. Igual pasa en este caso. Son exactamente iguales. Porque es la forma en que se van formando. Lo que pasa con el cuantificador universal es lo siguiente. Él viene y únicamente a ser existencial trabaja con este conector lógico, con una I. Ese es el conector lógico con el que él trabaja. Si encuentran un existencial con un condicional, no está bien. Ya lo puedes tachar incluso como malo. ¿Por qué? Porque son estrictos con respecto al conector lógico con el que trabajan. Como pueden ver, aunque sea un poquito más complejo, realmente es cuestión de observación y de analizar. Si ustedes ven aquí el anterior, yo puse A y X entre paréntesis. Y en este caso aquí, solo puse X.
pero es para explicar que existe en ese conjunto. ¿En qué conjunto? El conjunto de las rosas. Es lo que quiere decir a la hora que ponemos esa X. Pregunta, ¿me escuchan bien? Porque aquí está comenzando a llover, entonces no sé si me estarán escuchando bien. Sí se escucha bien, profesor. Ok, muchas gracias. Sí, es que como les digo, está comenzando a llover, entonces no estaba seguro. Aquí tenemos otros ejemplos un poco diferentes. Cuando tenemos tanto un cuantificador universal como un cuantificador existencial a la misma vez. Algunas los van a ver expresadas de esta manera. Hay otra forma de hacerlo también, de expresarse, que es la que más usualmente se ve y trabajamos. Pero lo que está diciendo es que para cada cuantificador está su forma. Y lo que les quiero recalcar es esa parte. Si ustedes ven en esta expresión, por ejemplo, tengo inicio con todas las personas y tengo el cuantificador universal. Entonces ese es el predominante. Y luego tengo todas las personas aman a alguien. Se puede dar un caso así, de esta manera. Pero entonces en ese momento ambos cuantificadores deben ir mostrados. Y no solamente eso, sino que en base al cuantificador principal es que se usa el conector lógico. Igual se da de esa manera. Por ejemplo, también está en su forma matemática, por así decirlo. Aquí dice, existe el conjunto, aquí tengo números enteros, un x que es igual a x por 2. Entonces, existe al menos un número entero que es igual al siguiente multiplicado por 2. A veces lo vemos de esta otra manera. Px es igual a x por 2. Son formas en que sabiéndoles, lo más usual es verlo de esta manera. Pero sí tengan claro que pudiera en algún momento presentarse de esta otra. Y si fuera con universal, simplemente hubiera o estuviera la a invertida de universal, iría a todos los x, x es igual a x por 2. Entonces no cambia, simplemente que el existencial es el más usado en este caso y lo vemos generalmente en matemáticas. Y la otra opción es negación de cuantificadores. Como les dije antes, cuando trabajamos con un cuantificador, tenemos que entender que la versión o la negativa o la inversa de un cuantificador universal es el existencial. Y del existencial es el total. ¿Por qué? Porque uno es absoluto y el otro dice que rompe la regla. Bueno, cuando tenemos una frase como esta, ninguno de los cantantes son compositores, esta sería la expresión a nivel de lógica de predicados. Pero si queremos pasar esto a cuantificadores existenciales o su inversa, ya tenemos que usar una ley que se llama la ley de Morgan. La ley de Morgan nos ayuda exactamente a hacer ese paso, ese cambio de un cuantificador universal existencial y existencial a la existencial a universal. Pasa lo siguiente, si yo quiero pasar y volver esto negativo o usar el cuantificador de este cuantificador en positivo, yo lo que hago es meter en paréntesis toda la frase y negarla. Entonces sería, no todos los cantantes son compositores.
Pero estas dos cosas son exactamente lo mismo. Simplemente que lo que pasa es que uno está dado en cuantificadores universales, pero decir que no todos son cantantes, que no todos los cantantes son compositores, es como decir que algunos cantantes no son compositores. Es decir, es un existencial. Entonces, ¿qué pasa? Para no poner todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Es cambiemos este cuantificador, que es el universal, que me dice que son todos, para el existencial, que me dice que son algunos. Entonces ya tengo existe dentro, o tengo ya el cuantificador existencial dentro de la nueva frase. ¿Qué pasa aquí? Hay dos cosas. El cuantificador con el que trabaja el existencial no es este, y que a nivel de Morgan, a nivel de lógica para predicados, nos dicen que nosotros no podemos negar el sujeto. Y aquí ese negativo me está negando el sujeto y a toda la frase. ¿Qué hacemos entonces? Mantenemos el existencial, porque es el cuantificador al cual lo estamos pasando. Estamos sacando la, por decir, la inversa de esta o la negativa. Mantenemos el cuantificador, cambiamos el conector lógico al correcto, pero negamos únicamente el predicado. Entonces, cuando hacemos nosotros esto, ya dice, algunos cantantes no son compositores. Es exactamente como decir que no todos los cantantes son compositores. Entonces, ahí aplicamos de Morgan, que es exactamente eso, cambiar un cuantificador positivo por uno, un cuantificador universal por uno existencial, cambio su signo y niego únicamente el predicado. Y listo, pasamos de no todos los cantantes son compositores a algunos cantantes no son compositores. Y tiene el mismo sentido, que hay personas que lo son, hay cantantes que lo son y cantantes que no lo son. Por eso la frase que está arriba dice, la negación de una proposición con cuantificador es lógicamente equivalente a la proposición que se tiene sustituyendo cada A por E y cada E por A, reemplazando el predicado por su negación. No sé si esta parte de los cuantificadores, de cómo se hace esa negación de cuantificadores, la lograron captar bien. Profesor, una consulta. Sí, ajá. Claro. Ese primer ejemplo que usted dio, el correcto es el último. No son esos otros que usted explicó. Exacto. Ya estamos. Esto es lo que hizo, esto que está aquí, perdón, esta que está aquí y esta que está aquí, simplemente las hice para que vieran cómo se iba dando el proceso. Pero si la negación directa de esto es esto. Solamente son las fases intermedias como para que logramos comprender cómo se va dando el cambio. No sé si lo captaste bien. Sí lo capté. Pero digamos que yo podría, de la primera función que usted tiene ahí, yo puedo automáticamente ir a la última. No tengo que hacer todo ese proceso. No. Ya entendiendo que la A la voy a sustituir por la E al revés, porque ya es la negación. Exacto, sí. Correcto, está bien, sí, está claro. Correcto.
como te decía, yo simplemente hice como para que vieran y entendieran el concepto de cómo se va cambiando y un poquito hablarles un poquito de Morgan. Claro que el concepto de trabajo y tareas tienen que poner justificaciones. Ahí les dice la hoja de tarea qué es una justificación y qué no es una justificación. Pero ya esa es otra cosita. Esta es la primera parte con respecto a los cuantificadores. No sé si alguien más tiene otra duda acerca de cuantificadores, sino para pasar a la segunda parte de este tema. Profe, Sí. una pregunta con esto de lo de sustituir. Es que no lo entendí muy bien. Ok. Si nosotros queremos negar un cuantificador y tenemos esta expresión, nos da, dice, ¿cuál es la negación de esa frase? Entonces, si necesitamos o queremos hacer la negación, dice que la negación de una proposición, aquí lo tenemos en el punto arriba, es lógicamente equivalente a la proposición que obtiene sustituyendo. Si, por ejemplo, quiero hacer la negación de un cuantificador universal, debo sustituir el cuantificador universal por uno existencial. Si ya hago ese cambio, debo de cambiar el signo, ya que el cuantificador universal estrictamente trabaja con el condicional y el existencial estrictamente con una i. Y entonces, como yo hice eso, debo de poner o debo de negar el complemento, que es lo que se reemplaza el predicado por su negativo. Esa es tal vez la forma más directa de hacerlo. No sé si ahora lo entendiste mejor o necesitas que te lo haga de una forma diferente. No, más bien muchísimas gracias, ya lo comprendí. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene dudas de esa parte, sino para proseguir con silogismos. Igual, como les comenté, yo traje unas pocas prácticas con todos estos temas, para que lo veamos un poco más práctico. Si no hay, voy a continuar con los silogismos. Silogismos categóricos. Cuando hablamos de un silogismo, estamos hablando de un argumento deductivo, donde nos dan dos argumentos y una conclusión, donde elementos o diferentes elementos de los dos argumentos o de las dos proposiciones están incluidas dentro de la conclusión. Esto es una frase como decir una frase o la frase que vimos la semana pasada, en un ejemplo que decía: algunas aves son lapas, todas las aves son rojas, algunas lapas son rojas. Eso es un silogismo. Tengo dos argumentos, dos premisas, que sería: algunas aves son lapas y todas las aves son rojas, y una conclusión que incluye elementos de esas premisas, en este caso sujeto y predicado. Por eso dice aquí abajo, dice que la conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene dos de tres términos: el término que aparece como predicado, que es el término mayor; el término que aparece como sujeto, que es que también está dentro de la conclusión, y ese es el término menor; y el término medio, que es un término que está en las dos premisas, pero no está en la conclusión. Pasa lo siguiente: cuando hablamos de ese silogismo categórico, como dije anteriormente, tiene un término sujeto, que es el sujeto de la conclusión; un término predicado, que es el predicado, que lo terminamos con una P,
el sujeto con una S y un término medio, que lo representamos como una M, y que está formado por dos antecedentes o dos premisas y un consecuente o una conclusión. Y ahorita les muestro una de cómo se va haciendo. Y es que el silogismo tiene una estructura. Entonces nosotros podemos identificar qué elementos están en qué lugar. Por ejemplo, la premisa mayor es aquella premisa que tiene el predicado de la conclusión, porque lo usual cuando te dan un silogismo que te den tanto dos premisas como que te den la conclusión. En algunos casos nos piden hacer la conclusión, pero por lo general nos dan dos premisas y la conclusión y debemos de analizarlos. Entonces, si queremos saber qué premisa es la mayor, vamos al consecuente o vamos a la conclusión y buscamos el predicado. Y en la premisa en la que está el predicado, ese es el término, esa es la premisa mayor. Y si buscamos en el consecuente, en la conclusión, el sujeto va a mostrarnos cuál es nuestra premisa menor. Entonces corremos y vemos las premisas y vemos que donde está el sujeto de la conclusión, esa es la premisa menor. Así es como tienen esa estructura y nunca cambia, siempre va a ser así. Puede cambiar la forma como están ubicados, que la premisa mayor esté arriba y la menor abajo, que abajo está la mayor y la menor arriba, la posición, pero la estructura va a ser siempre la misma. Donde está el predicado va a ser nuestra premisa mayor y donde esté nuestro sujeto va a ser la premisa menor. Cuando tenemos ejemplos de premisas, tenemos reglas para saber si es un silogismo o no. Además, porque nos pueden dar tres argumentos y una conclusión y no ser un silogismo categórico. Primero, es que el silogismo tiene tres términos. Tiene premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Entonces, ese es el primer caso. Pero dice, cada uno aparece dos de las tres proposiciones. Esa es la primera razón que tenemos que entender. Ver que tiene tres puntos cuando nos den una. Si nos dicen, por ejemplo, que creemos una conclusión, pues debemos de crearla. Pero si no, debería venir tres premisas, tres términos. Término sujeto, término predicado, término medio. Tienen que estar contenidos ahí. Otra regla para que sea un silogismo es que el término medio, que es una palabra que está tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, debe estar distribuido. Eso lo vemos con un cuadro que ahorita les voy a estar mostrando, que nos facilita saber cuándo un término está distribuido y cuándo no. Pero recuerden, el término medio debe estar distribuido, por lo menos en una premisa. Si el término está distribuido en la conclusión, en la premisa que lo tiene debe estar distribuido. Como digo, esa parte se la voy a enseñar ahorita con el cuadro, que es más fácil de ver. Otra regla es que alguna premisa debe ser afirmativa. Entonces es una regla. Vemos nos dan los tres términos, uno debe ser afirmativo. Dice también que otra regla, bueno, esta es la regla de los términos, esta es la del término medio que está distribuido. Cuando el término medio está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido en la premisa, que alguna premisa debe ser afirmativa. Y dice que si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Entonces, si la conclusión es negativa, al menos una de las premisas que nos den debe ser negativa. Igual pasa cuando si lo que nos dicen es que la conclusión es particular con particular, es decir, exactamente lo mismo que existencial. Simplemente que para silogismos cambiamos la palabra existencial y decimos particular.
pero se maneja el mismo concepto. Entonces, si nos aparece, por ejemplo, tres premisas y la conclusión es afirmativa, es decir, que arriba las dos premisas deben ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las dos premisas debe ser negativa, ya sea particular o universal, pero una debe ser negativa. Y con la conclusión, si es particular, o sea, si la conclusión dice algunas lapas son rojas, tiene que haber una premisa que diga, por ejemplo, algunas aves son lapas, para que se cumpla esa regla. Son bastante sencillos, son tres términos. El término medio debe estar distribuido. Si el término medio está distribuido, la conclusión debe estarlo en la premisa. La premisa, si alguna premisa debe ser afirmativa. Si la premisa es negativa, debe haber si la conclusión es negativa, una premisa debe ser negativa. Si la conclusión es particular, una premisa debe ser particular. Ahorita lo vamos a ver más ejemplificado. La idea de hacer todo esto es que logremos darle una figura al silogismo, una forma. Tanto que esa figura va a tener esa respuesta va a tener una figura y una clasificación. Y lo primero es reconocer las figuras. Y se hace teniendo en cuenta el orden de las premisas y la conclusión. Por ejemplo, si nos dan un silogismo y sabemos que es un silogismo, cuando nosotros estudiemos, por ejemplo, la primera premisa, si encontramos que primero se encuentra el término medio y después el predicado, que en la segunda, en la premisa menor, está el sujeto primero y después el término medio, estamos hablando que se le llama primera figura. En todo caso, si la premisa mayor, que es donde está el predicado, estuviera primero el predicado y después el término medio, o primero el sujeto, en la premisa menor, primero el sujeto y después el término medio, esa va a ser figura 2. La figura 3 es cuando encontramos en la premisa mayor término medio y predicado, luego encontramos término medio y sujeto. Entonces es una figura 3. Entonces, así nos damos cuenta qué figura tiene un silogismo. Y ustedes ven, esta combinación de figuras no se repite, exceptuando en la conclusión, porque todas las conclusiones tienen la misma estructura de SP, sujeto, predicado. Entonces, esta es la tabla que nosotros usamos para saber qué figura tiene un silogismo. Para saber la clasificación de una premisa o de la conclusión, lo hacemos en base al cuantificador. Lo hacemos en base al cuantificador. Por lo siguiente, el cuantificador nos va a dar una letra. ¿Verdad? Entonces vamos a clasificar cada una de las premisas. Por ejemplo, si mi primera premisa es universal, afirmativo, es porque existe una expresión como esta: todos los hombres son mortales. Si ustedes ven, hay un cuantificador universal positivo. Entonces esa premisa tiene clase A. Si es universal negativo, es decir, ningún hombre es mortal, lo clasificamos como una E. De ahí tenemos las dos formas en que puede estar un universal: un ninguno o un todos. Ahora, si me dan un particular afirmativo o un existencial afirmativo,
Es como que dijera, algún hombre es mortal. Esa sería la estructura de un particular afirmativo. Aquí ven que hay un algún, el anterior, en la clasificación E, un universal negativo, había un ningún. Y si es particular y es negativo, va a haber un cuantificador existencial, pero la segunda parte va a estar negada, o el predicado va a estar negado. En este caso, no es un mortal. En base a eso, nosotros podemos decir, por ejemplo, en la frase, todos los leones comen carne, dice que todo, o sea, es universal, y está en afirmativo, está en positivo, entonces sería una clase A. Entonces, así, independientemente del verbo que esté aquí, la estructura de afirmación y el cuantificador nos dicen qué clase de premisa es. Y claro, que al ser un silogismo formado por dos premisas y una conclusión, va a estar compuesto de 3 letras. Una A y A, por ejemplo, o una A y I, o otra combinación. De clases. Y finalmente el modo. El modo es una combinación de las figuras y de las clases. Así nosotros nos hemos dado cuenta. Pero ¿qué pasa? Que no todas las figuras tienen acceso, por así decirlo, o validan los mismos clasificaciones. Por ejemplo, la primera figura solo trabaja cuando la premisa es A, o es E, I, y E, I, O. Estamos hablando primera premisa, segunda premisa y conclusión. Entonces, si es un silogismo, lo estamos analizando y es primera figura, debe de caer en una de estas 4. Si es segunda figura, la segunda figura acepta E, E, I, O, y A, O. Pero ¿qué pasa? Puede ser que entre figuras haya esta relación. Si ustedes ven que hay 2 figuras que comparten un modo o una clasificación en sus premisas, entonces ahí es donde tenemos que tener claros que no podemos ir únicamente a jugar con la parte de la clasificación, sino que tenemos que ir sí o sí a saber cuál es la figura, porque puede que nos dé E, A, y la figura sea primera figura o segunda figura. Por ejemplo, la tercera figura tiene A, I, A, I, y si ustedes ven A, I, también aparece en la primera figura. A, O, A, O, I, O. Y también esta, de hecho, aparece en la segunda y en la primera. Entonces, un silogismo puede ser primera figura, E, I, o puede ser segunda figura, E, I, o tercera figura, E, I, O. Por eso es importante que las analicemos muy bien. Y la cuarta figura, A, I, A, E, I, A, I, E, A, O, E, I, O. Sé que tal vez puede sonar un poco como enredado o confuso, pero realmente no lo es. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con estas tablas en la práctica de
clasificar un silogismo o analizar un silogismo. Cuando hablamos de un término distribuido, que es la parte que no les haya tocado todavía, dice que es en las proposiciones categóricas A, E, I, E, O. Se dice que un término está distribuido cuando lo que se afirma en ese término afecta o se aplica a todos, ya que cada uno de los términos son elementos del mismo. ¿Qué pasa aquí? Que saber cuando el término está distribuido, por ejemplo, el término medio, que es el que trabajamos principalmente con distribución, está distribuido, puede ser un poco complejo. Por ejemplo, aquí hay una frase: si decimos todo español es europeo, entendemos que el término español está distribuido y que el europeo no, porque todos y cada uno de los españoles son europeos, pero no a la inversa. Como les digo, puede ser un poco complicado deducir esta parte. Por eso tenemos esta tablita. Esta tabla es mucho más práctica y para nosotros saber cuándo un término está distribuido o no. Por ejemplo, si yo tengo un cuantificador universal positivo, yo sé que la primera parte, mi parte A, que por general es el sujeto de esa premisa, está distribuido, pero la parte B no. Si es algunos, son algunos en afirmativo, en positivo, ninguna de las partes está distribuida. Si es ninguno, que es un negativo universal, tenemos distribuye toda la premisa. Y si es algunos no son, no distribuye la parte A, pero sí la parte B. Como les digo, puede ser tal vez un poco muy cargado esa parte, pero realmente sobre la práctica es mucho más sencillo. Pues, permítanme salir un poco de acá para irme a ya la forma práctica. Aquí tengo esta práctica para ver todo lo que hemos visto ahorita. Lo que voy a hacer es que voy a hacer primeramente la parte de los cuantificadores universales. La parte de los cuantificadores universales y la parte de lo que es, ¿verdad?, el silogismo, y luego hacemos un repaso de la parte de los de la lógica de proposiciones. Por ejemplo, ¿profe? Sí. Una pregunta, ¿no será posible que usted esa presentación que nos estaba mostrando ahora no las pase? ¿O no puede? Sí, no, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Cuando pase el link, yo lo voy a pasar al compañero que se encarga de esto para que se las ponga ahí también, no hay ningún problema. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. Si tenemos esta primera parte, algunos primates son blancos. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos un cuantificador y es existencial. Es lo primero. Y que en este caso no hay una negación. Toda la frase es afirmativa. Entonces, una vez que entendimos esa parte, podemos comenzar a trabajar con esto. Es cómo volvemos esta expresión una expresión al nivel de cuantificadores. Recuerden que la E al revés a la X me está diciendo que hay un cuantificador, en este caso existencial, que está en esta, o es la que está marcando esta frase, y dice primates es nuestro sujeto y primates es a blanco, que es en este caso lo represento con una X, o bien puede haber sido con una B,
Realmente lo hago con una X. Y me dice que blancos es parte del mismo conjunto. Está viendo esta X igual, esta X que están parte del mismo conjunto, de esta misma frase. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me hace falta aquí únicamente es el cuantificador. Y vamos a eso, lo tengo por acá. Y listo. Y esa frase se pasó a una frase en términos de lógica de predicados. Les decía, es tal vez un poco más complejo de lo que realmente es. Es más que todo un poquito de observación y de cuidado. Esta segunda dice, algunos tienen un primer cuantificador, informáticos saben Java, pero algunos Pascal. Aquí tengo dos cuantificadores y ambos cuantificadores son cuantificadores existenciales, pero debo de tomarlos en cuenta a la hora de la expresión. ¿Qué pasa? Yo tengo que poner sí o sí ambos cuantificadores. En este caso yo lo voy a poner con una Y para identificar que hay un cuantificador primario y uno secundario. Pero la lógica, ¿sí? ¿Verdad que en el primer ejemplo, en vez de poner el condicional en el son, la flechita, se pone la conjunción por ser algunos? Exacto. Okay, exactamente, es como les dije antes. La I como asistencial, por así decirlo, por asociarlo a nivel de una palabra, y el sí, solo sí, el sí entonces, o el condicional con el universal. Así es como funciona. Exactamente. Y luego, lo que es, con gusto, lo que es esta parte, de hecho, va a ser muy parecida. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma lógica que había aquí, simplemente que en este caso yo le voy a poner XY. ¿Por qué? Porque este algunos pertenece a este primer algunos principal. Y listo. Si ustedes ven, es más que todo conocer cuál es el cuantificador, con cuántos cuantificadores, el conector lógico que debo usar. Pero tienen una lógica muy similar. Incluso podemos encontrar algunos, todos y algunos, como esta combinación de todos los cantantes son amigos de algún compositor. Puede haber sido algún cantante es amigo de de todos los compositores. Puede haber sido todos los cantantes son amigos de todos los compositores. Van a haber esas combinaciones, simplemente que en el caso de nosotros debemos de ir viendo y reconociendo cuál es el cuantificador y dónde está. En este caso, si ustedes ven, el primer cuantificador que tengo es un cuantificador universal, pero también tengo, voy a marcar aquí el universal, también tengo aquí el existencial. Es decir, que tengo una combinación de ambos cuantificadores. Y ya tengo esa frase o reconocido cuáles son los cuantificadores que hay ahí. Y la siguiente parte va a ser exactamente como lo venimos trabajando anteriormente. Y claro, aquí lo puse C y C porque cantantes y compositores, pero bien yo lo pude haber puesto C y P. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál conectivo lógico usaría en este caso?
¿Cuál creen ustedes que sería el que debería de usarse? El condicional. Sí, porque es el cuantificador principal de toda la expresión. Entonces, sería de esa manera. Claro, si hubiera sido existencial, hubiera sido nuestra famosa I, que es la que vemos más seguido. Pero como ven, así van a ser más o menos algunas cosas mínimas, van a ir variando dependiendo de la frase, pero esta es la esencia de cómo nosotros pasamos de una frase a su forma de cuantificadores. Incluso podríamos usar De Morgan en cualquiera de estas y pasarla a su forma negativa, usando lo mismo que vimos anteriormente. Cambiamos el cuantificador universal, cambiamos el conectivo y negamos el predicado, y ya sería su forma negativa. Lo más usual es que digamos así, que tengamos frases y las pasemos a su forma de cuantificadores, su forma de lógica de predicados, porque a nivel de lectura de esta parte va a depender a veces mucho de la interpretación, porque si yo quito esta parte que tengo aquí arriba y únicamente veo su forma lógica, puedo decir todos, no sé, ningún cantante es socio con algún político, y no era la frase original, a menos que ya te lo explican diciendo en el universo de tales elementos, ya te lo van a especificar para que puedas formar tu expresión a nivel ya literal. Pero esto es lo más usual en las tareas y los proyectos. No sé si de esta parte tiene algo que no les haya quedado claro de cómo se van dando esos cambios, o si lo lograron comprender bien. Ustedes me indican. Okay. Entonces, esos eran los tres ejemplos que traían un poquito de cuantificadores, o la esencia de los cuantificadores. Y la otra cosa que les dije que íbamos a ver en esta primera parte iba a ser la parte de los silogismos, que son los dos temas que vimos para hoy. Pero para esto voy a hacer esto. Voy a dividir la pantalla en dos para ir viendo las tablas que tenemos. Ok, aquí nos dan nuestra fila de nuestras tres proposiciones, de nuestras dos premisas y nuestra conclusión. Ok, aquí vamos a ponerle esto en consecuente para identificar la conclusión. Pasa lo siguiente: tenemos que reconocer con las reglas si verdaderamente es un silogismo. Por ejemplo, dice debe tener tres términos. Efectivamente tiene tres términos. Dice que el término medio, aquí ya tenemos a la derecha, dice el término medio debe estar distribuido en por lo menos una premisa. Entonces, vamos a nuestro cuadro azul. Este cuadro que tenemos por acá, al lado derecho, van a ver ese cuadro azul. Dice que con este cuadro nos damos cuenta si un término está distribuido o no. Por ejemplo, si tomamos nuestra primera premisa, algunos. Bueno, perdón, va a ser un poquito diferente, para que sea un poco más claro.
Si esta es nuestra conclusión, ya con esta conclusión nosotros podemos saber cuál es nuestra premisa mayor, nuestra premisa menor. Podemos saber nuestro predicado, nuestros términos. Si ustedes ven, en esta parte dice algunas lapas es nuestro sujeto, es nuestro término sujeto. Lapas son rojas. Voy a marcar aquí con verde cuál fue la premisa donde estaba nuestro sujeto, porque aquí no encuentran lapas. Y rojas es el predicado. Y lo encontramos en esta otra premisa. Es decir, que nuestro término predicado es rojas. ¿Y cómo sé cuál es mi término medio? Bueno, el término medio, recuerden, dice que debe de estar, que el término medio va a estar presente en ambas premisas. Ok, y aquí tenemos nuestro término medio. Nuestro término medio, aquí aparece y aquí aparece, es aves. Y aquí viene una particularidad. El término medio nunca debe de estar en la conclusión. En el momento que ustedes ven o les dicen que un término medio está en la conclusión, ya no es un silogismo. Porque sí o sí el término medio no debe de estar en el silogismo. Ahora, la segunda regla que les comenté decía que el término medio, que ya sabemos que es aves, debe estar distribuido en al menos en una premisa. Ahora sí, me regreso al cuadrito azul. Les vamos a ver si el término medio está distribuido en algún punto. Dice que tenemos algunos. Dice que en algunos, vamos aquí a la tabla azul, vemos que dice algunos A son B. Entonces dice que en la parte A, que es donde está aquí, esa parte A, no está distribuido, es decir que aquí no está distribuido. Dice que parte B tampoco está distribuido, entonces descartado. Aquí el término medio no está distribuido. En la segunda premisa tenemos que es todas, hablamos de todas. Ok, si buscamos en el cuadro el universal positivo, que es todos, todas o todo, dice que todos los A son B, está distribuido en la parte A, que aquí nuevamente nuestra parte A es B, y que en la parte B no está distribuida. Ok, perfecto. El término medio sí está distribuido. Entonces se nos cumple esa regla. Dice que alguna premisa debe ser afirmativa. De hecho, todas son afirmativas. No tengo ninguna negativa en este caso. Dice que si la conclusión es afirmativa, las dos premisas deben ser afirmativas. Se cumple también. Ambas son positivas, son afirmativas. Si la conclusión es negativa, no es el caso, me salto esa regla, no necesito evaluarla, porque la conclusión es particular. Pero si me dice que si en la última parte dice la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Okay. Aquí me dice algunas lapas son, y aquí en la primera premisa tenemos algunas aves son, es decir que sí, también se cumple que sea un silogismo, efectivamente. Ahora que ya tengo esta parte, ya puedo decir qué premisa o cómo están ordenados para reconocer cuál es la premisa mayor, cuál es la menor.
Obviamente esta parte, la última, si ustedes ven, lo en un cuadrito, aquí puse los términos, aquí tengo posición para la primera premisa, posición para la segunda premisa y para la conclusión esta posición. Entonces dice que la premisa mayor es donde encontramos el predicado. O sea, en este caso el predicado lo encontramos en la segunda premisa. Ok, este va a ser mi premisa mayor. Como les digo, simplemente está la ubicación. Esta premisa que está aquí tiene mi sujeto, es decir, que es la premisa menor. Y al final está el consecuente. El consecuente. Ok, las tengo bien identificadas. Ahora, en esta primera premisa, que es donde tengo mi sujeto, ¿cómo las tengo ubicados? Los términos. Ya sé que aquí tengo término sujeto y término medio. Entonces tengo de izquierda a derecha, término medio, sujeto. Término medio, sujeto. En esta segunda tengo de nuevo término medio, pero con predicado. Y obviamente en lo que es la conclusión voy a tener siempre sujeto, predicado, porque todo lo hacemos en base a ella. Entonces, si recuerdan, usando estos términos o estas posiciones MS, MP, SP, es que nosotros veníamos y sacábamos la figura. Y aquí lo tengo al lado derecho, el cuadro con las figuras. Pasa lo siguiente, en este caso, en la posición en la que ellas están en desorden. Está primero la premisa menor, luego la premisa mayor y luego la conclusión. En este caso no nos afecta realmente la ubicación de estas premisas, porque lo que nosotros buscamos es que se cumplan estas posiciones que tenemos a la izquierda. Entonces, si yo busco, mi premisa menor tiene la forma MS. Ok, si yo busco aquí donde dice premisa menor, aquí tengo MS, MS. Hay dos posibilidades. Premisa mayor tiene la forma o tiene la postura MP. Entonces, premisa mayor, MP. Entonces tengo premisa mayor, MP, premisa menor, MS, y la conclusión que siempre va a ser SP. Es decir, que esto tiene una es de figura 3. Vamos a ver qué pasó. También un momento. Es de figura 3. Hasta aquí han logrado captar cómo va tomando forma el análisis del silogismo. O necesitan que me regrese un momento. Ustedes me pueden decir tranquilamente. No pasa nada. Ok, voy a continuar entonces. Ahora que ya tenemos esta parte, necesito saber la clasificación de cada una de las premisas para saber su modo o cómo va a operar. Por ejemplo, mi primera premisa, que es donde tengo mi premisa, que es mi premisa menor, habla de algunas aves son lapas. Es decir, que es afirmativo, pero es particular. Si nos vamos aquí y vemos el cuadro donde tengo la clasificación de las premisas, el particular afirmativo tiene clase I o es de clase I. Ok, entonces ya sé que mi premisa menor MS es de clasificación I. Ahora voy con la siguiente. Todas.
todas, o sea, es universal y es positivo. Y el universal positivo se le da a la clase A. ¿Okay? La segunda de mis premisas es A. Y la última era algunas lapas son rojas. La conclusión tiene la misma figura que esta, una particular positiva, entonces es I. Entonces, si me preguntan qué modo, bueno, perdón, ya me estaba adelantando. Ahora ya tengo esta parte, ahora tengo que revisar si esta figura, que hablamos de una figura 3, está, en esa figura se encuentra esta clasificación. Entonces vamos a ir a este otro cuadro y vamos a ir a figura 3. Figura 3 dice que acepta los modos A, AI, I, AI, A, I, E, A, O A, O y E, I, O. En este caso, si recuerdan la figura que teníamos, era una I, A, I. Entonces, efectivamente, es una tercera figura. Es tercera figura. Perdón, denme un momento. Permítanme. Ahora sí. Es una tercera figura. Y hicimos todo el análisis del silogismo. Vean que yo tomé en cuenta la posición de las premisas. Nunca, solamente para saber el sujeto, la figura, yo cambié de posición esto, solamente para acomodarme de tal manera que pudiera ver, ¿verdad? Verlas en el orden que tengo en el cuadro, pero la posición como tal yo no la toqué. La premisa menor sigue estando en el mismo lugar, porque si yo hubiera hecho este cambio, a como me pudo haber dado, me pudo no haber dado. Si yo fuera puesto esto aquí arriba, la figura aquí hubiera sido A y vamos a ver si en este caso entra. Me pasé. Si ustedes ven y buscan en la tercera figura A y bueno, en este caso sí nos entró. Hay casos en los que no se da y no entran. Entonces y fue un error a la hora del análisis. Entonces es de suma importancia que tengamos esa parte de cuidado. Ahora, aquí en la parte de los silogismos, no sé si les quedó claro o tienen alguna duda en la que tal vez les pueda ayudar. Yo con mucho gusto les intento aclarar todo lo más posible, no pasa nada. Profesor, una consulta. Sí. ¿Esto entra en la parte de la tarea? Sí, por lo general, tema 1 y 2 están en la primera tarea. Y el tema 2 también a veces en la tercera, en la segunda. Realmente no he visto las tareas, exactamente las tareas, pero sí son temas que suelen usarse para eso. Digamos, en la parte de la respuesta, uno tendría que hacer todo esto, la parte del cuadro, todo así. Realmente no, yo lo hago de esta manera porque es para mí tal vez un poco más cómodo de poderlo analizar y comprender, pero lo pudieran hacer diferente, de una forma que a ustedes les ayuda, simplemente que esté la respuesta y claro que se entienda, ¿verdad? Porque en los trabajos siempre les dicen, es fijo que les van a decir en la tarea que deben de poner algo para justificar. Entonces, yo lo hago esto tal vez para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Esa es la idea, pero no sé exactamente qué dice la tarea o esa parte como para decirles cómo lo pudieran hacer.
¿Probé? ¿Sí? Pero ¿cómo se justificaría si no es con esa tabla, digamos? Bueno, es que esa parte, hagamos una cosa. Cuando terminemos, les voy a dar un chance para hablarles de esa parte, para no meter esa parte aquí con lo que es materia y no consumirla. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, no sé, del tema de hoy, no sé cómo lo sintieron, si les quedó alguna duda, algo que no les quedara muy claro, yo con mucho gusto. Si no hay preguntas, voy a sacar un espacio para esto. Ahora estamos hablando un poquito eh, y una consulta acerca de las tablas de verdad. Entonces, si quisiera, si tienen alguna pregunta hasta ahora del tema del día de hoy, me la expresaran, si no, para continuar con esta parte. Esta parte es un poco rápida. Bueno, si no hay preguntas, voy a proceder con este repaso o este extra de el sábado pasado. En que estuvimos hablando de tablas de verdad y cómo formar o hacer la forma lógica con proposiciones cuando nos dan una frase. Y es que pasa lo siguiente, cuando no tenemos una frase, ¿verdad? Y queremos pasarla a su forma lógica, tenemos que tener mucho cuidado y leer bien. Es la clave para saber cómo van ubicados los paréntesis y cómo se va haciendo esa parte de la formulación. Por ejemplo, y lo esencial es busquemos todas las proposiciones, las P, los P, nuestras Q. Aquí tenemos una P. Bueno, aquí yo las tengo ya separadas de antemano. Tenemos nuestra Q y tenemos una S. Entonces, lo ideal siempre es iniciar con buscar nuestras proposiciones. En este caso, recuerden que yo les dije la semana pasada que en lo posible no jueguen con darle una proposición positiva a un término o una expresión negativa porque tiende a confundir. Es por eso ustedes siempre van a ver que yo hago eso. Proposición positiva, variable positiva. Ok, ahí tengo tres proposiciones. Aquí tengo, adicionalmente a esa, tengo un no puedo jugar fútbol, que es una negativa, o la S negativa. Tengo un si no estamos en invierno, entonces no llueve en la tarde, que es una negativa, la P negativa y una Q negativa en este caso. Si ustedes ven, ahí yo comencé a nivel de colores a darle, ¿verdad? Una forma. Ya tengo, por así decirlo, tengo clasificadas y encontradas todas las P que tengo. Entonces tengo una P, tengo una P, tengo una Q, tengo una S, o bien pudo haber sido una R, una T. En este caso yo la tuve como S. Tengo una P negativa. Perdón, voy a quitar eso para dividir. Tengo un si no estamos en invierno, que sería una P negativa. Tengo un no llueve en la tarde, que sería una Q negativa. Y tengo un no puedo jugar, que sería una S negativa. Entonces, hasta ahí ya encontré todas las proposiciones que necesito. Ahora comienzo a buscar
los paréntesis o la lógica que tiene la expresión. Por ejemplo, comenzamos. Si estamos en invierno, entonces llueve en la tarde y no puedo jugar fútbol. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes ven, para que yo pueda saber si puedo, en este caso, o no jugar fútbol, yo tengo que saber si está lloviendo, si estamos en invierno y si llueve en la tarde. Entonces, si se cumplen estas condiciones, yo puedo jugar fútbol. Ahí encontré mi primer paréntesis. Debo de saber esto. Debo de saber si es invierno y si llueve para saber si puedo jugar fútbol. Ya encontré mi primer paréntesis. Ahora, después dice, en conclusión. Si recuerdan, en conclusión es una de las frases que nosotros usábamos para un cuantificador, perdón, para un condicional. Aquí tengo otro, pero en conclusión me está dividiendo la frase, o me está dividiendo toda esta oración en dos partes. No, me dividió en dos proposiciones. Entonces, pero esta me está dividiendo todo. Entonces ya sé que aquí tengo un precedente, otro paréntesis. Ahora después dice, en conclusión, si no estamos en invierno, entonces no llueve en la tarde y no puedo jugar fútbol. Es decir, que puedo jugar fútbol primeramente cuando no es invierno y no llueve en la tarde. Tengo otro paréntesis. Dice paréntesis, y esa conclusión me estaba diciendo que toda esta parte es la segunda parte de toda la expresión. Entonces ahí yo ya logré localizar los paréntesis. Ahora que si yo quiero pasar, ahora sí, la forma lógica, pasa lo siguiente. Aquí tengo dos paréntesis que los voy a poner. Tengo un P, tengo mi P. Me dice P, entonces, está hablando de un condicional. Entonces Q, y Q me dice, tengo aquí, acabo un paréntesis. Después dice y, es decir, vengo y comienzo con una i, la siguiente frase, y, oh, perdón, la puse donde no era aquí, vengo una i, y lo que le sigue, aquí borré todo, no puedo jugar fútbol. Es decir, si puedo jugar fútbol, es mi S, esto representa a mi S negativa, y cierro otra vez paréntesis. Y tengo en conclusión de nuevo, en conclusión que era otro condicional. Y sigo, dice, si no estamos en invierno, es decir, perdón, y aquí tengo otro paréntesis, otro doble paréntesis. ¿Por qué? Porque vean, si no estamos en invierno, entonces no llueve en la tarde. Entonces sería mi no P, entonces no Q, cierro mi paréntesis, tengo otra I, porque dice y puedo jugar fútbol, que es. Si ustedes ven, lo que fue haciendo primero es buscar las diferentes proposiciones, luego situé cada uno de los conectivos lógicos que tenían para después venir y buscar el sentido de la oración.
es cuestión de lectura y un buen análisis. Ahora, si yo quiero continuar con mi tabla de verdad, ya tengo aquí toda la frase a nivel de conectivos. Entonces, dice que para saber cuántas columnas debo de tener mi tabla, tengo que poner una columna por cada proposición, sea positiva o sea negativa, y una columna por cada operación. Entonces, no P, perdón, P, entonces Q. Después tengo esta otra operación, que es la que sigue. Para poder saber esta, necesito haber resuelto ambos lados. Entonces la siguiente correspondería a esta, que es no P, no, entonces no Q. Le seguiría esta, para saber todo lo que hay en ese lado. Y al final debo de analizar ambos lados para saber el entonces en amarillo. En este caso yo le pongo una T para no copiar todo. Ahora, para saber las filas, recuerden que las filas es la fórmula 2 a la n, y lo que hago es una multiplicación. Bueno, es una potencia. En este caso tengo 3. No, en el caso de hacer esta fórmula, no tome en cuenta las negativas, únicamente las positivas. Entonces yo vengo y le digo 2 a la 3, y 2 a la 3 me da 8. O sea, son 8 filas las que debo de trabajar. Entonces, 8 filas, la mitad positivo, la mitad negativas, para hacer mi P. Mitad y mitad. Ahora, si yo lo quiero hacer, puedo hacerlo directo. Si vengo a mi no P, va a ser la inversa. Va a ser la inversa de eso. Ahora, Q va a ser la mitad de P. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces, ¿cuál va a ser mi no Q? Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y al final S. Ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y mi no S va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y listo, lo que comienzo a hacer es el análisis de todo esto. Ahora, si yo vengo y yo comienzo a analizar esta primera parte, P entonces Q, lo hago de esta manera. Yo creo que lo dije anteriormente, yo uso colores como para saber de dónde empiezo y dónde sigue, para mantener el orden y no equivocarme, sobre todo cuando es el condicional, que es muy estricto. Y en el caso de esto, dice que para saber o para saber los resultados de un condicional, yo lo que debo hacer es buscar un verdadero falso, porque el verdadero y falso me dice que ese resultado me da como resultado falso, pero todo lo demás va a ser verdadero. Entonces yo comienzo aquí, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Después sigue la siguiente fila, verdadero, verdadero, es verdadero, y aquí tengo verdadero, falso. En ese orden, entonces es falso. La que sigue es igual, es falsa. Y ustedes ven toda la demás es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. En el caso de la condicional, va a ser verdadero, 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 verdadero. Entonces ya sé, ya tengo esta columna. Bueno, me parece que ese consejo la semana pasada, bueno, siempre se los doy, es el hecho de que apréndanse la diferencia, no se aprende toda la tabla, sino en qué la tabla es diferente
para poder aprenderla tal vez un poco más fácil. Aquí tenemos la comparación. Pues vamos a hacer toda esta parte. Con esto acabaríamos la primera parte de toda esta expresión, que sería de aquí, del resultado de no P, entonces Q, con comparación con I con el no S. Y recuerden que cuando estamos hablando de una comparación de una I, de una función, estamos hablando de que para que sea verdadero, ambas deben ser verdaderos. Esta parte debe ser verdadera y esta también. Entonces comencemos. La primera es verdadero falso, es decir que es falso. Después tengo verdadero verdadero, falso falso es falso, falso verdadero es falso, verdadero falso es falso, verdadero verdadero es verdadero, y verdadero falso y verdadero verdadero. Entonces ya aquí tengo realizada toda la parte A o la primera parte, el precedente de esta operación. Ahora necesito saber esta segunda parte. Si ustedes ven, siempre comienzo con el paréntesis más adentro. En este caso es no P, no Q. No P, entonces no Q. Y es la misma regla. Verdadero, lo que necesito aquí, igual que el anterior, es que únicamente va a ser perdón, ¿dónde estaba? Me perdí un momento. Únicamente va a ser falso cuando encontremos verdadero falso. Ok, entonces si ustedes ven, si vamos a la línea y yo ocupo verdadero falso para que sea falsa, yo tengo falso, falso, falso y falso, ya sé que esas primeras no me cumplen esa ley, es decir que son verdaderas. Pero si ustedes siguen abajo, dice verdadero falso, verdadero falso, entonces es lo que ando buscando, es la diferencia, es falso, falso. Después abajo tengo verdadero, verdadero en ambas opciones, entonces verdadero, verdadero. Y ahí tengo lo que es esta parte. Vean algo importante, y espero que lo hayan notado, que aunque esto y esto son esta es la forma, una acción en forma positiva, y esta es una acción en forma negativa, la posición cambió. No siempre se cumple, a veces se cumple. Si ustedes ven, va verdadero, falso, falso, verdadero, 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 y esto comienza, si lo leemos de abajo hacia arriba, la negativa, pasa lo mismo en este caso. Pero si yo hubiera jugado con estos números mal puestos, hubiera otra opción diferente. Ahora sí, vamos a abarcar toda la segunda parte. Toda esa segunda parte para poder trabajar con el entonces final o con el bicondicional final. Y dice que se va de este que tenemos acá hacia el S que tenemos aquí. Voy a borrar esto para que no se nos confundan. Y sigue siendo la misma dinámica. Bueno, en este caso es la misma dinámica con S. Por un momento voy a hacer esto para enfocarnos en B, en las dos columnas que necesitamos y no ver un montón de números en un centro. Y es un sí, si recuerdan, aquí, si no me equivoco, teníamos, no, perdón, es en esta otra.
tenían exactamente algo muy parecido. Y lo que buscábamos era que sean verdaderas. Entonces, si yo viajo en la primera línea, dice que verdadero, es verdadero, falso, es falso. Y tengo verdadero de nuevo, verdadero, falso de nuevo. Falso, ya con solo eso sé que no se cumple. La siguiente empieza con falso, ya sé que no se cumple, busco verdadero. En esta siguiente sí, verdadero, y la siguiente es verdadero, falso. Y listo. Ya trabajé toda esta área. Entonces ya puedo ir a resolver este entonces, que es la comparación de todo el resultado de aquí y todo el resultado de esta otra. Pero dice que comience en esta. Parece que el entonces es sumamente estricto en ese caso y tengo que comenzar bien. Y comienzo. Lo que yo busco en este caso, una vez más, es que, les recuerdo, todo va a ser verdadero y la única que va a ser falsa va a ser verdadero, falso. Todo lo demás va a ser verdadero. Entonces, falso, verdadero. Perdón. Falso, verdadero es verdadero, pero sí que es verdadero, falso, que esa es la que es falsa. Falso, verdadero, falso, verdadero es verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero y verdadero, falso es falso. Y listo. En este caso, este es el resultado de esa tabla. Y recuerden que cuando nosotros teníamos combinación entre verdad y falso, o entre todas las verdades subir un falso, o entre todos los falsos subir un verdad, eso es una contingencia. Si es todo verdadero es tautología, y si es todo falso es contradicción. Y listo. Así fue que fuimos desde desarmar toda una frase para llevarla a un resultado en una de verdad. No sé si como repaso esta parte les haya ayudado, lograron tal vez aclarar un poco lo que vimos la semana pasada. Y si tienen alguna duda de esta parte también, si está en el alcance, con mucho gusto díganme y lo trabajamos también. Ok, si no hay preguntas, eso sería lo que es la sesión virtual de apoyo número 2. Les agradezco montones el haberse conectado a todos los que ven la grabación. Espero que tengan éxitos. Sí. Bueno, profe, justificar aquello o Okay. es después de la grabación. Voy a dejarla de grabar primero y ya te ayudo. Pues, eso se sube a YouTube, ¿verdad? Sí, esta parte, todos los videos se suben a YouTube. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, como les decía, espero que los que vayan a ver la grabación les ayude y puedan tener éxitos en el trabajo que está por venir.